Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Paco Ignacio Taibo, porque nos preguntamos muchas cosas sobre el sentido del libro en este nuevo cambio de gobierno. Hemos conversado contigo y hemos visto, en efecto, muchas nuevas estrategias que no se habían cursado anteriormente. Y quería preguntarte cuál es tu balance, por dónde va la cosa, Paco. Mira, en 6 meses ya hemos realizado suficientes aventuras, locuras y pruebas piloto como para empezar a saber por dónde va la cosa. Y yo creo que hasta ahora hemos acertado. Lo primero fue sacar vientos del pueblo. Necesitamos una colección de combate, de batalla, que por razón de precio, cuestan 9 a 20 pesos, pudiéramos llegar prácticamente a cualquier esquina del país sin que el bloqueo económico impidiera la lectura. Luego, al sacar una colección así de abanico muy amplio, pusimos énfasis en historia de México, en cuentos, en piezas cortas de teatro, pero en general que fueran muy sabrosas de lectura, que enganchara. Iniciamos con 40,000 ejemplares por título. Ya llevamos 4 agotados de los 17 que hemos publicado hasta la fecha. ¿Están en todo el país? Están en todos lados. En las rancherías, como tú decías al principio. En todas las librerías del Fondo de Cultura, pero además ya empezamos a enganchar rollos paralelos que a mí me gustan mucho. Tenemos distribución en supermercados en Chihuahua, en Nuevo León y Coahuila, con márgenes de ganancia ridículos. Yo les decía a los del súper, no van a ganar nada, van a ganar 2 pesos. O sea, no importa, nos trae gente. Y dijimos, oye, que el libro te traiga gente. Esa es una buena noticia, claro. Dios es grande y es de izquierda. Y eso fue lo primero. Lo segundo fue darle un volteón a la colección popular para volverla una colección que pudiera crear lectores jóvenes con mucha pasión por el libro, que el libro fuera botador de neuronas, que inquietara. Y entonces vamos a publicar literatura de género, ciencia ficción, fantasía, novela policíaca, novela histórica, libro reportaje. Dame ejemplos para que Bueno, entendamos. estamos editando, ya salieron Oro Sucio de Moch, Jorge Moch, una novela policíaca rasposa hasta la muerte, yo diría que terrible, en la que cuenta el narco desde adentro, no desde afuera. El personaje es un sicario asqueroso, de veras Moch se perfiló. Luego sacamos Requiem por Teresa, una novela de un escritor guatemalteco que es el gran canto sobre si eres mujer, eres pobre y eres guatemalteca o de Jalisco o de Puebla, ya te llevó la fregada. Es estupendo. Y si estás casada con un torturador, peor todavía. Y entonces la novela es una novela conmovedora, muy bien escrita y muy bien pensada, con un contrapunto para que no se te vaya totalmente a la tragedia. Ya vamos a la segunda edición en solo 2 meses. Luego sacamos las crónicas de Larisa Reisner, la princesa roja del periodismo de la época de la Revolución Rusa. 2 crónicas muy bellas y muy sabrosas. Una de ellas, el Ejército Rojo en acción, y ella iba como periodista, pero de vez en cuando agarraba la ametralladora. Y la otra es la historia de la industrialización terrible de la época de Lenin, que se llama Sviansk, el título genérico del libro. Luego está saliendo una novela escrita a medias por Juan Hernández Luna, póstuma. Había dejado el manuscrito, estaba escribiéndolo con Sebastián Agoutés, el novelista francés, la terminaron. Luego reeditamos Escucha Yankee, que era la novela que provocó que defenestrara a Díaz Ordaz Orfila. Reeditamos Los hijos de Sánchez, reeditamos una serie de libros que estaban perdidos en las colecciones del fondo. La historia del socialismo de Cole en 9 tomos, ahora la hacemos popular y la sacamos. Publicamos la breve historia de la guerra contra los gringos de Valadez, publicamos la biografía de Buelna, del propio Valadez, el general de la revolución más joven, más guapo y más loco, ¿no? Y sí, editamos una novela sobre la mano derecha de Morelos. Editamos, viene en camino esta semana una excelente novela de ciencia ficción de Norman Spinrad, que se llama Moleste a Jack Barron, que es la primera novela en donde la ciencia ficción rompió
lanzas contra la televisión, diciendo la televisión es el nuevo gran hermano. El Big Brother no es el Estado en abstracto, es la televisión. Muy envenenada la novela, va a gustar a los lectores muy críticos. ¿Tienes un comité editorial? Sí. ¿Quiénes son? No se sabe. No se sabe. Pero ¿tienes un comité? Sí. La razón es muy simple, no quiero que lleguen presiones. Entonces yo soy el responsable. Hay bronca, échemela a mí. Y hay un comité en el que somos una docena de personas tomando decisiones sobre qué publicamos, leemos, esto sí, esto no. Pero es la gana de contar lo que quieren presentarnos, cosas atractivas que enganchen al lector. Sobre todo la búsqueda de una masa de lectores jóvenes que estaban abandonando la literatura por falta de cultura de lectura, ¿no? Y que creo que podemos recuperarlos. Si les decimos, esta novela te va a volar las neuronas, y les hablan de frente, y no estás tienes que leer, y no estás con la presión de la escuela, de tantas páginas para mañana o hay examen, liberas del problema de la culpa, el castigo, la presión, el placer de la lectura, y ahí construyes lectores de verdad. Y la colección popular, eso es lo que intentamos convertirla. Y luego, toda la presión de reeditar materiales muy interesantes que el Fondo había venido publicando, que estaban agotados y que forman parte del mundo de la academia preparatoriana, de las universidades y de la educación superior. Canasta básica, digamos. Sí, la canasta básica del mundo universitario, que es el papel que el Fondo había sistemáticamente jugado desde hace muchos años. Le dimos quizá un cariz un poco más liberal, añadiendo libros que no se esperaba que publicáramos, como vamos a reeditar el Stalin de Trotsky en una versión nueva, porque resulta que el Stalin de Trotsky se publicó en México hace 30 años, era una versión adulterada por un traductor. Además, entonces encontramos la versión original de Trotsky con sus notas y es la que vamos a publicar. O vamos a publicar, en medio de este ambiente de holgorio, las grandes novelas de los Gu Mings, Luther Blissett, los que hicieron Q, aquella novela que causó agujeros. O vamos a recuperar varios premios Nobel para el catálogo del Fondo. Que los tenía ahí. Estaban nada más dormidos. dormidos. O bueno, el error típico del viejo Fondo es compraba obras completas, pero las obras claves no las podías publicar en sí mismas. Entonces estaban llenando bodegas. Y luego, bueno, eso fue por un lado. Por otro lado, la batalla por el precio. Me dijeron 300 veces, no se debe, no se puede, no verás. Y bajamos 1.200 títulos a 8, 20, 49, 50 y 70% de descuento. Y llevamos 1 millón de libros vendidos. Y esa no es inversión, finalmente. Con ganancia. Y era lo que tenías convirtiéndose en materia orgánica quizá en algunas bodegas, ¿no? Sí, porque el problema es que un libro en bodega vale cero. Vale la realidad de que el lector tenga el dinero y quiera comprarlo. Vale cero y te cuesta porque pagas la bodega, hay mantenimiento, etc. Y no solo era paralizante esta carga de bodega inmensa cometida por errores, malos manejos. Encontramos de repente 117 cajas de una editorial argentina embodegadas en Madrid, de donde se habían mandado de Argentina a Madrid y que en Madrid no se habían abierto. Estaban ahí. Sí, ahora ya están aquí. Las trajimos de regreso a México, les bajamos el precio. Una colección interesante de la editorial Zorzal, sobre todo muchos libros académicos que pueden funcionar en México a muy bajo precio. Entonces, lo que nos estás diciendo también es que solamente se justificaba el gasto, el hicimos, el publicamos, pero no importaba la distribución ni nada de eso. Para nada, o sea... Tenemos que ir un corte y regresamos para que me contestes. Les recuerdo que estamos platicando con Paco Ignacio Taibo acerca del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial pues hasta simbólica en el México contemporáneo. Simplemente la habíamos dejado de ver porque había muchos vicios, estaban arrastrando inercias que no la dejaban realmente cumplir con su misión. Te preguntaba, Paco, si habían caído como otras oficinas de gobierno simplemente en justificar los presupuestos diciendo publicamos ahora 501 libros más que el año pasado y no importaba que se quedaran ahí. La lógica era la apariencia. Encontramos además todo tipo de variantes, desde que había 3 automóviles para el director
de 3 colores diferentes, supongo que era para cambiar por día, hasta que tenía un comedor para 22 personas donde se hacían comidas de funcionarios, periodistas adictos a alguna de las causas priistas para hacer protocampaña. Y es cierto que había algunos autores que formaban parte de los cuadros que formaba el propio fondo, contribuía para tener una parte intelectual. Yo diría que sí, yo diría que había una estructura de favor, yo te doy, tú me das. Yo te publico, tú me publicas y juntos vamos a un congreso en Bulgaria, ¿no? Así se cometían desfachateces como publicar un libro bilingüe en español y alemán que fue directo a las bodegas, ¿no? Por eso no fuimos a Frankfurt. No fuimos a Frankfurt porque no había nada que hacer en Frankfurt en estos momentos. Nosotros teníamos libros de derechos internacionales para vender en juvenil e infantil. Fuimos a Bolonia a venderlos. En Frankfurt no teníamos gran cosa que ofrecer y hay que revisar cuidadosamente los catálogos, porque no puedes ir a ofrecer las obras de Fuentes. Las obras de Fuentes las ofrece la agencia literaria que las maneja. Entonces, este mito de... y no fueron a Frankfurt, pues sí, no fuimos a Frankfurt, pero fuimos a la Feria del Libro de Buenos Aires, a la Feria del Libro de La Paz, a la Feria del Libro de Guatemala, a la Feria del Libro de Colombia y a la Feria del Libro de Buenos Aires y a la de Ecuador. Ahí es donde había que ir con autores mexicanos y libros mexicanos a la venta. Con posibilidades de tener otros contratos. Y otro tipo de relación. Nosotros nos movemos en el mundo hispanoparlante. Y a la hora de comprar libros te resulta más barato tener el teléfono de una editorial en Nueva York que pagarle a 4 funcionarios un viaje a Frankfurt o 4 editoriales chiquitas que los llevaban a pasear, ¿no? Supongo que tendría una cierta utilidad para ellos. A ver, desde el día en que llegamos dijimos, se acabaron las alfombras rojas, el cóctel de la Feria de Guadalajara. No, nosotros somos una editorial, nosotros no damos cócteles, ¿no? Las galletas que pedía una directora del fondo de marca especial inglesa para tener en el stand, se acabó. Es más, hay orden ejecutiva, no va a haber galletas, café porque somos cuates, pero hasta ahí llegó, ¿no? Y entonces recortar. El comedor lo volvimos ¿Sí representaba mucho gasto todo eso? Representaba un montón de desperdicio, ¿no? Y luego cosas graves. Teníamos una empresa de abogados que había dejado casos de litigio durante años sin atender y estábamos perdiendo juicios por despidos improcedentes y en algunos casos graves como en Guatemala o en Perú porque se abandonaron los juicios. O sea, hubo un despido de una mujer que estaba en una tranza para pronto y sí, está documentada la tranza, no más que no se siguió el juicio y esa mujer contrademandó por despido improcedente y corremos el riesgo de perder nuestra casa librería que es propiedad del fondo, desastres como esos por todos lados. Pérdida de autores, de derechos de autores también. Pérdida de derechos de autor, muchos. Cuando yo llegué pedí 72 libros que quería recuperar y tener derechos de autor para reedición. De los 72, solo 62 estaban vivos. Solo 10 estaban vivos, 62 se habían perdido. Hubo que renegociar contratos. Por ejemplo, para volver a sacar Escucha Yankee de Wright Mills, tuvimos que volver a renegociar el contrato porque estaba perdido. Para sacar a Lillian Hellman estaba perdido el contrato. ¿Sí? Entonces se están recuperando autores que tiene sentido tener en México. Así es. El fondo era como un dios desnudo, hombre. El rey está desnudo. Pues no, el rey no puede estar desnudo. El importante catálogo del fondo. Sí, importante si lo ejerces, si lo activas, si lo mantienes, si no haces compras inútiles. Es cierto. Un día un exdirector del Fondo de Cultura me presumía tantos premios Nobel que tenía el Fondo de Cultura. Y le dije, dime dónde los consigo, en qué librería, y yo compro por lo menos la mitad, porque me interesan todos. No tenía ninguno, por supuesto. Había perdido todos los derechos. Había perdido los derechos. O los tenía en obra completa, que es peor, porque te obliga a gastarte 7,000 pesos en la obra completa. Y no tienes el libro en particular. Así se firmaron contratos millonarios. Y estos libros grandes de autores, donde está Fuentes, por ejemplo, donde está Elena Garro, ¿van a seguir, no van a seguir? Van a seguir algunos. O sea, ¿cuál fue la lógica? La lógica es, si hay demanda de abajo hacia arriba, la cumplimos. Si este libro funciona, me importa un bledo que el autor me parezca abominable y uno de los
Cuatro jinetes no de qué apocalipsis, sino de qué apocalipsis. ¿Qué apocalipsis? Sí, no importa, tienen lectores, vamos a cumplirlo. Llegando empecé a firmar reediciones de autores a los que no les tengo ninguna simpatía en lo personal, ni como lector, pero hay una demanda de parte de lectores y no podemos actuar con sectarismo. La censura es un boomerang que tiras y te cae. Es escupir al cielo la censura. Y en materia de libros, más todavía. Cierto. Sí, que sean los lectores los que decidan. Y eso sí, tenemos un criterio, tenemos unas propuestas, las vamos a impulsar. La presión de algunos medios de comunicación que se dedican al bombardeo diario nos importa un reverendo cacahuate, porque la respuesta por abajo está siendo enorme. En términos de lectores, tú has dicho en varias ocasiones que no estás de acuerdo con los promedios de lectura que se tienen en México. No me creo las cifras. ¿Tienes otros datos? No tengo ninguno, afortunadamente. Si no, estaría llorando en esta reunión. Estaban basados en criterios de carácter comercial, no en el trueque, el canje, el préstamo. Todo el movimiento subterráneo de lectura no estaba registrado, porque no sabían cómo... Ahora estamos conversando con el INEGI para rehacer juntos el MOLEC, el instrumento de medición de la lectura en México. Esa es una buena noticia. Sí. Con otros métodos. Con otras preguntas y una muestra más amplia. De ellos hay total disposición. Lo que pasa es que me da la sensación de que el MOLEC se hacía por trámite como todo. Es igual que las cifras de analfabetismo. Todas las que me tropecé en estos últimos 2 meses, porque vamos a empezar a apoyar la campaña contra el analfabetismo en Veracruz. Y todos los números que me daban estaban falseados. Había historias horrorosas, como porque, por ejemplo, el PRI en las últimas elecciones en Veracruz repartió certificados de primaria con el argumento de esto te ayuda, mano, a conseguir trabajo. Y se les dio a analfabetas certificados de primaria. ¿Cuál es un fraude doloso, no? Terrible, además. Sí. Imagínate. Para subir los promedios de alfabetización y escolarización. Bueno, esa es una parte. Estás tocando otras zonas que tienen que ver realmente con el fomento a la lectura y muchas personas han pensado, han manejado que las ferias fomentan la lectura. Yo te quiero preguntar, o que me contestes después de un corte, ¿cómo es la cuestión de las ferias en materia de fomento? Pues seguimos con Paco Ignacio Taibo aquí en Debate 22. Paco, ¿las ferias del libro funcionan para fomentar la lectura o es un mecanismo de comercio? No, funcionan y muy bien. Nosotros tenemos detectado en estos momentos un centenar largo, 110, 120 ferias de libro en el país. Y vamos a ir a todas. Con stands del Fondo de Ducal, con autores, con debate. Y cada una de ellas tiene la inmensa virtud de que tienen un público de convocatoria del libro, o sea, que va a comprarle, y un público accidental al que cautivas. Si tienes buenas conferencias, si tienes buenos debates, si tienes buenas presentaciones, vas ganando al que va pasando. Y si son al aire libre, mejor todavía. Y ahí estás construyendo fomento a la lectura fuerte. Estamos haciendo coincidir además todas las ferias con reuniones de clubes de lectura de la zona y de la región. Entonces todavía resulta más estimulante y además los autores van a visitar los clubes de lectura, lo cual es muy sorprendente que de repente el que estás leyendo te aparezca y toque la puerta. Y en un club de lectura casa, que generalmente se ven como una zona periférica de que, bueno, les damos libros y se acabó. Ajá. Pero si ve el autor, yo creo que cambia la dinámica. Está muy bien. Va muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes otros planes? Sí. Digamos, para tocar tierra de la manera en que lo has estado vamos haciendo. Estuviste en Puebla recientemente. Acabo de estar en Puebla y en Nayarit y en Veracruz. En Puebla, maravilloso. ¿Fue en la universidad? En la universidad, sí. Vendimos en 14 horas 50 mil libros. Pues es todo un récord importante. Sí. En términos de ejemplares de circulación, de fomento y económico también. Sí, claro, porque vendimos libros de 10, de 20, de 40, de 49, 50 y de 70% de descuento del Fondo y de Ducal.
Llevamos sacados de nuestras bodegas y vendidos 1 millón de libros en 6 meses que encontraron sus lectores. ¿Esto lo vas a replicar en otras zonas del país? Por todos lados. Ya estuvimos en Chihuahua, estuvimos en Nayarit, estuvimos en la Sierra de Sinaloa, estuvimos en Mexicali y en Tijuana, estuvimos en las normales rurales y las normales de Tamaulipas, estuvimos en Gómez Palacio, Zonas Torreón y difíciles, Lerdo. Zonas difíciles que son proscritas por miedo a la violencia, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahora en la Sierra de Zongolica, que se supone que es el lugar más duro para hacer fomento a la lectura que hay en México, con índices de analfabetismo hasta del 49%, índices de pobreza y de violencia. Ahí vamos a entrar. En 2 meses estamos ahí. Y de lo que has visto, ¿qué te llama la atención? La respuesta. ¿Pero qué respuesta? El adolescente que de repente lo ves salir de una de nuestras ferias de libro con una bolsa en los dientes y otras 2 en la mano, que saqueó a su papá, a su mamá, a su abuelito para ir a comprar oferta. El viejo que de repente llega y dice, tiene usted razón, está bien bueno este libro, porque estamos usando también las redes muy fuerte para recomendar libros. En las redes circula mucho el fondo, ¿cierto? Y entonces nos dice, está muy bueno este libro que usted me recomendó. Pues ya leyó este otro. No, ese no. O sea, ¿sigues teniendo la dinámica de estar en...? Boca a boca. Voy a estar en el Zócalo, uno sigue como sentado como al lado has estado del desde stand, hace como mucho he estado tiempo. durante años. ¿Sabes qué? Solo se puede dirigir esto con vocación de servir al pueblo y desde la calle y el país. Entonces es cierto lo que dijiste al principio, no escritorio, no oficina todo el tiempo. No. Vas y vienes. Sí, todos los días. Tiene frutos, funciona. Funciona re bien, pero re bien. Estoy sorprendido de lo bien que funciona. ¿Y cómo empatas, digamos, el proyecto del fondo con el proyecto educativo que tiene este gobierno? Hasta ahora estamos haciendo enlaces boca a boca. Por ejemplo, con las normales rurales. Nos planteamos desde el inicio, hay que ir a todas y llevar un mensaje. Maestro que no enseña a sus chavos el placer por la lectura, los está dejando cojos. Si solo les enseña a leer por razones funcionales de la educación, hay un hoyo ahí. ¿Ya hay agujeros de ese tipo? Sí, por todos lados. Yo creo que entre las grandes trabas de la pérdida de lectores que ha tenido este país, la más grave, curiosamente, bueno, el precio ha sido gravísimo, pero la más grave fue que en la enseñanza media, en la enseñanza superior, el énfasis estaba en la lectura, la lectoescritura, para aprender la normativa educativa básica. Y se abandonaba la lectura por placer, la lectura por interés, la lectura por goce. Esa, olvídala. Y entonces la presión sobre el estudiante de prepa y de secundaria, de tienes que leer 17 páginas de este trabajo, fotocopia del capítulo 7, tienes que, complemento indirecto. El tienes que, sí. Estaba creando un estudiante que llegaba a la educación superior diciendo, leer, qué hueva. Textual, leer, qué hueva. Y híjole, ya no lo recuperas. No, y hay zonas importantes, me llama la atención toda la propuesta editorial que tienes, porque en los gobiernos panistas la historia desapareció. Claro. Y la ética también. Así es. Por y eso nosotros estamos volviendo a la historia y a la ética, sobre todo a la historia narrativa. No, y la historia también. ¿Qué tan importante, digamos, es fijarlo en libros y ponerlos a la mano, este tipo de materiales que no, ahora sí que no podemos decir el pasado ya pasó y no nos importa? Fundamental. Ayer el centro de mi intervención en Puebla, en este auditorio con 4,000 estudiantes, se acabó el concepto Puebla Disneylandia. Se acabó. Vamos a volver al concepto Puebla, General Zaragoza, hablándose con el Ejército de Oriente en fila, al amanecer del 5 de mayo. Volvemos a lo que le da sentido a de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Bueno, el aullido del público todavía lo traigo en el cuerpo. O sea, reaccionaron bien, les gustó. Maravillosamente. Pese a toda la construcción otra de hacer de Puebla una Disneylandia, ¿no? Así es. ¡Wow! No, pues sí. Dan ganas de aprender a ladrar. Yo no era bueno ladrando, tengo que aprender. ¿Qué Es otros muy planes emocionante, tienes? ¿Qué otros muy planes emocionante. tienes? Vamos a hacer un Distintos. recorrido con librobuses que cubre la zona maya. ¿Pero tienen librobuses? Tenemos 12, reparamos 11 y el 12 viene en reparación. Estaban En lugar- jubilados, ¿no? No, los habían jubilado y los querían chatarrizar.
que quiere decir destruirlos para venderlos como chatarra en una operación fraudulenta. Eran divinos estos cuates que se fueron, ¿eh? Eran así como los hijos de los 40 ladrones de Alibaba en versión empeorada. Y entonces vamos a lanzar la gira más larga que haya conocido los librobuses, que va a arrancar en Tabasco, Oriente, y va a terminar en el mar, en Quintana Roo, recorriendo comunidades mayas. Yo creo que vamos a tocar unos 35 poblaciones. Y luego vamos a uno que yo le tengo una emoción y un interés enorme, que es nos vamos a meter, arrancamos en la Feria del Libro de Hermosillo y bajamos con fomento a la lectura, librobuses, libros de regalo para niños de escuelas en las 8 comunidades del río Yaqui. Digamos que esta es parte de la primera etapa del Fondo de Cultura en tu administración. ¿Qué sigue? Tomar a fin de año todas estas experiencias y convertirlas en la medida de los posibles, ya no en experiencias pilotos, sino en planes permanentes. Sí, pero me has dicho que todos los pilotos les han funcionado. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Es el riesgo. El día en que fracasemos, el frentazo va a ser de tal tamaño que vamos a tener que invitar a Lulú Roja, a todos los compañeros del equipo del fondo, con hielo, para ver si se reaniman, porque hasta ahora no hemos tenido un solo fracaso. Ha habido experiencias maravillosas, medio maravillosas, buenas y muy buenas, pero fracasos ni uno solo. ¿Y en materia de presupuesto? ¿No los ha detenido en sus planes? Nos frenó un poco la política de Hacienda de no hacer excepciones, pero parece que ya va bien y está reencaminada. En el caso de Ducal es fundamental que se resuelva a corto plazo el problema, porque la empresa está quebrada y corremos el riesgo, si no Hacienda la refinancia, de que se pierdan 80 librerías. Que en México en estos momentos es una tragedia que se pierdan 80 librerías. Una librería. Es una tragedia que se pierda. Hemos perdido 2, pero hemos rehecho 7. O sea que va bien el promedio. Hemos perdido 2 porque en una el gobernador de un estado de cuyo nombre no me quiero acordar, pero empieza con O, nos quitó una librería para dársela a la esposa de alguien para poner una tienda de artesanías finas. Con esa lógica. En fin. La lucha de clases no ha terminado, sigue. No, ni va a terminar. Ni va a terminar. Pero lo que Esto estás es batalla. Y cuando yo vengo en un programa como este, denuncio a un gobernador por cerrar una librería, que se atenga a las consecuencias. Sí. Porque finalmente tiene consecuencias. No hay ideas sin consecuencias, ni cosas, ni actos sin Afortunadamente, por consecuencias. las 3 o 4 que se tuvieron que cerrar, estamos reabriendo otras 5 o 6. Y estamos, sobre todo en algunos casos, son librerías que están perdiendo dinero de una manera cruel, fusionándolas. Hay 2 librerías en una población, reunirlas en una sola y mejorar la calidad de la librería. Y además usar la combinación librerías del fondo, librerías de Ducal. Si hay una fuerte de Ducal, la del fondo fusionarla y a la inversa. Claro. Bueno, pues esperemos tener tiempo para conversar sobre estas cosas, sobre seguir haciendo balance y viendo también los frutos de esta nueva experiencia que están echando a andar en el Yo Fondo de digo que Cultura. va muy bien. Pero bueno, no somos quienes nosotros desde el centro, el corazón del experimento, a juzgarlo. Es la gente la que tiene que juzgarlo. Pues sí. Estaremos aquí otra vez tocante la puerta para seguir conversando sobre este tema. Gracias, Paco. Fue un placer. Igualmente, gracias. Los esperamos aquí el próximo lunes en Debate 22.